Pregunta. Pero son 26 exámenes. Pero no tan bien. 80. Sí. ¿Cuánto tiempo acabaste? ¿Los dos? Yo el primero sí me No, ese sí me tomé con el de hecho, ahí sí. Sí, de hecho, los dos son los que vienen. Sí, yo me puse a estudiar antes de esto. Yo, a mí, en una, iba a meter uno de los 5 más. Bien. Vamos a empezar para poder tener tiempo al final para dudas, preguntas y similares, porque esto va a ser un tema complicado. Y cuando digo complicado es porque tiene mucha información y tenemos poco tiempo. Vamos a centrarnos en el asuntito de la iluminación. Ya habíamos visto lo que era la instalación eléctrica, pero la iluminación tiene características especiales y no las vamos a poder separar de ellas. En la iluminación que nosotros trabajamos en ingeniería civil, solemos hacerlo para espacios muy grandes. La instalación eléctrica residencial, la iluminación residencial suele quedar a cargo del arquitecto, pero ya en las comerciales, en las industrias, nos toca a nosotros hacer el diseño. Vamos a tener algunas consideraciones al respecto. Debido a que vamos a trabajar con iluminación en general, voy a meter algo de normativa de alumbrado público. Y dado que vamos a estar trabajando con alumbrado público, vamos a meter un poquito el tendido eléctrico. Entonces, comenzando por las definiciones. ¿Qué es iluminación? Iluminación es todo lo que nos da luz. Esto significa que una ventana puede proporcionarnos iluminación. Y esto es algo que se nos olvida como ingenieros. Las ventanas son elementos de iluminación. ¿Qué tipo de iluminación? Natural. ¿Qué otro elemento tenemos nosotros, además de una ventana, para proporcionarnos iluminación natural? Los tragaluces, los muros de vidrio, los ventanales. En algunos casos pueden ustedes tener un techo de lámina y colocarle una botella de agua dentro, un poquito de cloro para que no se forme alga, e introduces luz. Tú puedes meter una pipa de luz, que no es una pipa, es un tubo, pero es un calco del inglés pipe. Un tubo de luz lo que hace es tomar iluminación natural y sacarla en un punto donde tú lo puedas utilizar siempre. Debido a que la iluminación es natural, está sujeta a los cambios propios del clima. ¿Dónde vas a tener mucha luz? En primavera. ¿Dónde vas a tener poca luz? En invierno. ¿Dónde es probable que de pronto esté muy soleado y luego se quede nublado? En verano. ¿Dónde de pronto va a empezar a nublarse cada vez más seguido? En otoño. Entonces, vamos a trabajar con lo que tenemos según la zona en la que estamos. Dentro de la iluminación tenemos también luz directa y luz indirecta. ¿Cuál es la diferencia entre la directa y la indirecta? La directa encandila, la indirecta no. Y existen niveles de iluminación. ¿Qué nivel de iluminación es adecuado? Pues depende de qué estás haciendo. No es lo mismo estar leyendo un libro de noche que estar leyendo un libro de día. No es lo mismo estar viendo la tele que estar jugando. Aunque puedas jugar en la tele. Entonces,
La única cosa que nosotros vamos a poder sacar en claro es que no es lo mismo iluminación que luminosidad. Una de estas cosas se puede calcular y la otra se puede medir. ¿Cuál es la diferencia? La luminosidad va a ser directamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esto es importante porque se trata de una ley inversa. Una misma cantidad de luz emitida va a iluminar más fuerte a algo que esté más cerca y algo que esté más lejos va a quedar iluminado más tenue. Por tanto, no podemos decir nada más que una luz de 100 watts me va a servir para todas las condiciones, porque no es lo mismo tener una luminosidad de 100 watts irradiados a 30 centímetros de la cara que tenerlo a 30 metros. Vamos a ejemplificarlo con un simple flash. Esto es el cuadrado de la distancia. Mientras más lejos estemos, mayor superficie va a tener el ángulo de la luz. Normalmente, con excepciones que en realidad no son tantas excepciones, normalmente la luz se emite en un arco, como un foco, desde un foco. Por eso le decimos enfoque de luz. Y por eso se dice que se tiene que enfocar la luz. La intensidad de la luz disminuye siempre conforme nos alejamos de la fuente. Pero, ¿por qué es inversamente proporcional? Al doble de la distancia, la luz se va a dispersar 4 veces. Si yo tengo 1 metro cuadrado a 50 centímetros, por decir algo, a 1 metro voy a tener que dispersar la misma cantidad de luz en 4 metros cuadrados. Por tanto, al triple de la distancia voy a tener 9 veces el área. Y por tanto, la iluminación va a ser la 9ª parte. Es inversamente proporcional. ¿Qué queda más iluminado? Lo que tengo a una distancia unitaria, lo que tengo a la 4ª parte, lo que tengo a una 9ª. Mientras más lejos esté, más débil va a ser la luz. Y además, yo voy a poder enfocar en las de luz. No siempre. Por ejemplo, un tubo como los fluorescentes emite luz en 360 grados. Pero no los ponemos al centro de una habitación de manera vertical para que se ilumine todo. Lo ponemos en el techo para que se ilumine hacia abajo. Y por tanto, la mayor parte del tiempo, la mitad de la luz ni siquiera alcanza a salir de la caja donde tenemos almacenado el foco. Por tanto, tenemos que ponerle algo para que rebote la luz y que podamos disfrutar de más de esa luz. Pero nunca vamos a disfrutar el 100% porque alguna de esa luz se va a devolver directo a la lámpara. Entonces hay que tener cuidado con la manera en que trabajamos esta luz. Si nosotros vemos los nuevos focos LED, para mí los focos LED siempre van a ser nuevos. Yo crecí con foco incandescente. Si vemos los focos LED, ¿cómo están organizados? Muchas veces están en una superficie plana apuntando directamente en una dirección. A menos que sean focos que estén organizados en un tubo en espiral. En ese caso, podemos darle un ancho completo a nuestro cono de luz. Lo podemos hacer semiesférico, pero en general va a tener forma de cono. Las lámparas incandescentes irradiaban luz también en 360 grados, 360 en todas las direcciones, excepto donde estaba la rosca. Entonces, hay que ver qué tipo de luz está produciendo la lámpara para saber qué tipo de iluminación voy a tener.
La iluminación se trata de conseguir una luminancia. ¿Qué cosa es lo que buscamos con esta luminancia? Que a una distancia de referencia podamos ver perfectamente bien algo. Ejemplo, si yo voy a estar trabajando en una oficina, ¿en qué nivel voy a revisar la luminancia? Al nivel de un escritorio, porque tengo que ver perfectamente iluminadas las cosas en el escritorio. Si yo tengo que tener una iluminación buena en el piso para ver qué hay en el piso, ¿dónde voy a medir la luminancia? Piso. Si yo tengo que caminar por la calle en la noche, ¿dónde voy a verificar la luminancia? A nivel del ojo. Dependiendo de dónde estemos trabajando, vamos a medir esa luminancia y la podemos medir. En México tenemos normas únicamente para industrias. No hay normativa residencial. Por tanto, nosotros podemos hacer prácticamente lo que se nos antoje en casa, porque después de todo, cada casa va a ser independiente. A mí, por ejemplo, me puede molestar la luz alta y a mi esposa no. Y ella va a preferir una luz alta. A mí me puede gustar una luz blanca y a ella le puede gustar una luz amarilla. Y a ninguno de los dos nos va a gustar una luz azul. Pero es que es cuestión de gustos. No dudes que haya alguien que tiene en su habitación una luz roja. ¿Por qué? Porque quiere que su habitación esté iluminada de rojo. Hay alguien que tiene luz verde, hay alguien que tiene luz amarilla, hay alguien que tiene luz azul. Cada quien sus gustos. Pero ¿qué relevancia tiene? Bueno, la cuestión práctica es que la iluminación y la luminancia, solo la vamos a poder obtener en un medio gaseoso. Porque en el vacío, la luz se transmite de manera diferente que en un gas. Porque en un gas se difumina. Y esto les va a poder responder, les va a permitir responder en el futuro la pregunta clásica que hacen los niños. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué el aire es azul? Esa es la respuesta práctica. El cielo es azul porque el aire es azul. Podrán ustedes decir, no, es que la iluminación de Rayleigh lo que causa es que la luz azul sea lo que se transmite más rápido. No. El aire es azul. Sabemos que el aire es azul porque si nosotros vemos un cerro a la distancia, ¿de qué color lo vemos? Azul. Por tanto, el aire es azul. Y eso se debe a que la luz, que no viaja en un vacío, sino en un medio gaseoso, está difuminando y está absorbiendo ciertas longitudes de onda y solo permite que pasen unas pocas. Y en la noche, cuando el sol enfoca de manera diferente sus rayos, el cielo se ve rojo. Pero fíjense ustedes cómo oscurece y cambian los colores, porque la forma de la atmósfera difumina o difracta, como quieran decirle, los rayos de manera diferente. Y de pronto van a encontrar zonas en las que se ve el cielo púrpura y luego se ve rojo y luego se ve amarillo y luego se ve azul. Eso se debe al espectro lumínico. El ojo humano puede distinguir tres colores base: rojo,
y los distingue de maneras diferentes. Y ahorita les voy a explicar también cómo pueden ver todos los colores en su computadora. El espectro visible por el ojo humano es muy pequeño. Está ubicado aproximadamente a los 400 nanómetros hasta los 700 nanómetros. Abajo de 400 nosotros no podemos observar nada, pero es luz ultravioleta. Arriba de 700 nanómetros nosotros no podemos observar nada, pero es luz infrarroja. Y hay animales que pueden ver la luz infrarroja y hay animales que pueden ver la luz ultravioleta. Y ellos ven los colores diferentes a como los vemos nosotros. Y por cierto, esa mentira de que los perros ven a blanco y negro tampoco es cierta. Los perros sí ven en color, pero no pueden ver los mismos colores que nosotros. Su visión está corrida hacia el infrarrojo. Tienen menos conos de luz que nosotros. Por eso también decían que los toros nada más pueden ver el rojo y por eso persiguen el capote. Siguen el movimiento porque los toros, como todos los animales vegetarianos, seguían por el movimiento. Y por eso los vegetarianos son los animales más peligrosos. Todos los animales vegetarianos tienen pezuñas, cuernos, sobre todo cuernos. Y en cambio los animales carnívoros nada más tienen uno que otro colmillito y garras. Y casi todos los animales carnívoros no pueden trabajar por periodos de tiempo muy largos. Hay una excepción, y eso es lo que nos hace tan peligrosos. Los humanos podemos trabajar por largas jornadas, mientras que otros animales se cansan. El ser humano todavía tiene chance de hacer actividades. Entonces, el ser humano podía cazar siguiendo a un animal por largo tiempo. Nada más necesitábamos debilitarlo. Y nosotros, como especie, no nos íbamos a cansar. Y los otros animales iban a terminar exhaustos. Iban a agotar sus reservas de energía mientras que el ser humano todavía podía seguir. Somos una anomalía y por eso somos tan peligrosos. Bueno, dejando de lado la nota ecológica, nosotros solo podemos ver este pequeño, pero pequeñísimo espectro. Entre 400 y 700 nanómetros está toda nuestra experiencia del mundo. Y podemos verlos en dos métodos principales: síntesis aditiva y síntesis sustractiva. La aditiva significa que nosotros vamos a emitir luz y vamos a verla reflejada. ¿Qué significa para nosotros la sustracción? Tener un tinte que nos va a bloquear ciertas longitudes de onda y nos va a permitir reflejar una. Por tanto, cuando nosotros pasamos al método de síntesis aditiva, la suma de todos los colores nos da blanco y la ausencia de luz nos da negro. En cambio, en la síntesis sustractiva, la presencia de todos los colores nos da negro y la ausencia de pigmento nos da blanco. ¿Y cómo se ve su monitor? Como la parte de abajo. El monitor es capaz de engañar a nuestro ojo para que vea colores que no están ahí. Y el color más complicado que nosotros podemos percibir es el violeta. Violeta. Porque básicamente violeta es ver un tono rojo y un tono azul al mismo tiempo. Y rojo y azul están en extremos opuestos de la barra de color.
El azul está más cerca del ultravioleta y el rojo está más cerca del infrarrojo. Son opuestos. Y lo que es peor es que rojo y verde están muy cercanos. No son los colores, es la polarización. Tú tomas la luz y la luz se tiene que emitir en todos los planos posibles, en 360 grados. Pero, si tú tomas una polarización, vas a restringir la luz para que pase nada más en ciertos ángulos. Y eso le pasa, por ejemplo, a tu calculadora, a tu celular. Si tú tomas un lente oscuro y lo giras, puedes bloquear la luz de tu celular o de tu calculadora. Porque estás restringiendo los ángulos para que nada más pase la mitad. Pero irónicamente, o sea, es una cosa muy interesante, lo vemos nosotros en Introducción a la Física, ahí sí puedo hacer el experimento. Si yo tomo dos polarizaciones y las pongo una encima de la otra, una parte que parecía bloqueada vuelve a verse. Porque la luz se mueve en forma de onda. Ahora bien, quédate con el concepto de polarización. Tengo una luz que va a entrar de manera vertical y tengo una luz que va a entrar de manera horizontal. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Y yo capturo una imagen y voy alternando los filtros de manera que capturo un cuadro en horizontal y un cuadro en vertical. Y los voy alternando. Voy a estar viendo la diferencia de movimiento en vertical y en horizontal. Y al tratar de verlos al mismo tiempo, los cuadros van a cambiar un poquito de posición. Y eso le da suficiente información a mi cerebro para sentir que estoy viéndolo en 3 dimensiones. Hay experimentos interesantes para ver en tercera dimensión en YouTube. De hecho, si lo haces bien, puedes ver en tercera dimensión con un solo ojo. Por el movimiento alternado, rápido, entre dos figuras. Entonces, es interesante la manera en que el cerebro trabaja, pero estamos en ingeniería. Bueno, entonces, si nosotros tenemos luces, nosotros podemos imitar cualquier combinación de tonos. En realidad, no. Se supone que el ser humano es capaz de ver 16.7 millones de colores. En la práctica, se supone que podemos ver más colores, pero no estamos totalmente seguros. La cosa es que nos quedamos con esos 16 millones de colores porque son bastante abundantes. Cada uno de estos significa que yo voy a poder ver aproximadamente 8 tonos diferentes de un color primario. Entonces voy a tener 8 colores rojos, 8 colores azules y 8 colores verdes. Y la combinación digital de todos estos colores me deja ver 16.7 millones de colores. Podemos ver con profundidad de color de 24 bits. Y esa es la otra cuestión. ¿Alguno de ustedes veía Juego de Tronos? Bueno, no me facilita las cosas, pero no importa. Uno de los episodios finales de Juego de Tronos tuvo lugar en la noche. Y resulta que nosotros solo podemos ver 8 tonos de negro. Entre negro y blanco hay 6 tonos de gris. Si combinamos esos con los 8 tonos de color que vemos y se supone que es de noche, nosotros tenemos que remover la mayor parte de la información de color. Y el resultado es que nada más estaban transmitiéndose en la televisión 4 o 5 tonos y no veías nada porque estaba muy oscuro. Y eso es por las limitaciones propias de la imagen de televisión. Esos 16.5 millones de colores
no se pueden transmitir por entero cuando estás en un entorno oscuro. Pero si nosotros tenemos nuestros colores rojo, verde y azul, nosotros vamos a poder calibrarlos de tal manera que podemos ver prácticamente cualquier tono que nosotros queramos ver. Y eso lo hacen ahora los focos inteligentes. Y llegas y le dices que te ilumine la habitación de rojo, te pone rojo. Ilumínalo de rosita, ahora le pongo de rosita. Pero hay colores que tú no puedes producir con luz, porque requieren sustracción de colores. Uno de esos ejemplos es el naranja. El café y el naranja son el mismo tono, solo que el naranja es café con iluminación. Y si lo ves reflejado en un papel, lo que parece que es naranja va a terminar convertido en café. Luego haz la prueba con tu chamarra. Luego haz la prueba con tu chamarra. Ilumínale fuerte y cambia el tono. La cosa es que nosotros vamos a trabajar con un espectro lumínico. Nosotros necesitamos tres cosas para poder saber de qué color es algo. Necesitamos una fuente de luz, necesitamos una muestra y necesitamos un detector. ¿Por qué una manzana es roja? Porque la manzana refleja color rojo. La manzana no emite una luz roja. Nosotros vamos a poder ver una manzana roja si la luz que se refleja tiene un componente rojo. Si yo hago un filtro rojo, la manzana probablemente se vea negra, porque no hay nada que refleje la luz. Si la manzana es una Granny Smith, que son las amarillas, y filtro yo la luz amarilla, la manzana no se va a ver amarilla. Si yo tengo un pollito, lo ilumino y el pollito se ve negro, ¿qué significa? Que no hay luz amarilla. Si nosotros combinamos los colores primarios, que son diferentes en el caso de luz emitida que de luz reflejada, nosotros podemos conformar una imagen. Aquí este paisaje de la cabañita con las montañas de fondo tiene un componente cian, un componente magenta y un componente amarillo, que son los elementos sustractivos que al combinarse me generan la gama de colores que puede ver el ser humano. Pero si tú ves la imagen separada en cian, se ve raro. Si la ves en magenta, se ve raro. Y si la ves en amarillo, casi no se ve. Porque el ser humano, curiosamente, no tiene gran percepción del color amarillo. Pero si no tenemos el amarillo, no podemos formar el verde. El verde se forma con cian y amarillo. El rojo se forma con magenta y amarillo. Entonces, nosotros observamos por reflejo la mayor parte de nuestro mundo, pero observamos directamente la luz que nos emite una pantalla. Por eso nos lastima ver tanto tiempo una pantalla. Los ojos están diseñados para ver luz reflejada, no luz emitida. Y nosotros vamos a aprovechar esta función del ojo para revisar nuestro flujo y nuestra intensidad. El flujo luminoso
esta potencia que emite en forma de radiación luminosa una lámpara. Voy a usar indistintamente el término lámpara, foco y faro. La intensidad luminosa indica la forma en que se distribuye en el espacio la luz que emite el faro. Imágenes a la izquierda, flujo luminoso; imágenes a la derecha, intensidad luminosa. Flujo luminoso en todas direcciones, intensidad luminosa en un arco, básicamente. Mientras más concentrada esté este arco de luz, más enfocado, más focalizado va a ser la luz. Si está completamente coherente en un haz, obtenemos un láser. Una luz emitida en un rayo coherente, en un único rayo coherente. No tenemos iluminación láser en general, porque no se refleja en ningún lado, excepto a larga distancia. Y en larga distancia lo que hace es iluminar una superficie. ¿Qué tanto puede iluminar un láser? Depende de su potencia y su color. Un láser rojo ilumina prácticamente nada. Un láser verde lo utilizamos para apuntar a estrellas en la noche. Un láser naranja, un láser violeta es capaz de pegarle a un avión. No lo va a tumbar, pero lo vas a ver reflejado. Y un láser violeta es peligroso porque necesita grandes cantidades de energía para poder verse. Y esas cantidades de energía son tan grandes que te pueden quemar la piel. Si te quema la piel, no quieres saber lo que le va a hacer al ojo. Nunca veas un láser de ningún tipo. La iluminación la vamos a medir en lux o luxes. Es una medida del sistema internacional. Es una unidad derivada basada en el lumen, que a su vez es una unidad derivada de la candela. Un lux equivale a un lumen por metro cuadrado. La mayor parte de los fabricantes les van a poner la información de la potencia de sus lámparas en lúmenes. Un lumen también es una candela por estéreo radial. Un estéreo radial es un arco de esfera. La candela nos permite saber qué tanto tenemos un haz de luz, qué tan ancho es. Mientras que el lumen nos deja saber con cuánta potencia está emitiendo luz un faro. ¿Salud? Nosotros nos tenemos que fijar en los luxes. En los lúmenes. Mientras más lúmenes, más potente va a ser la lámpara. Y aproximadamente lo vamos a poder medir con un luxómetro. El luxómetro es capaz de medir la intensidad de la luz en un punto dado. Y generalmente vamos a utilizarlo en la superficie de referencia para saber cuánta iluminación tenemos. Yo en este salón de clases, por ejemplo, tendría que poner la luminancia en sus sábanas. Porque ustedes necesitan ver qué tanta cosa hay en sus cuadernos. Pero aquí afuera, en el pasillo, voy a poner la iluminación a nivel del ojo. Entonces, depende de qué estamos viendo. Y otra cosa importante,
El ojo es capaz de distinguir unas enormes variaciones de luminancia sin ningún problema. ¿Qué tanto? La medida práctica es un lux. Un lux es básicamente la luz de la luna llena que vemos aquí. ¿Han visto ustedes que en luna llena a veces hasta sombras producen? Eso es un lux y es prácticamente nada. Medio lux es cuando tienes luna elevada. 500 lux, en cambio, es la luz que recibe una oficina con iluminación natural. Normalmente no podrías leer con la luz de la luna llena. O bueno, no todos podríamos leer. Pero todos podemos leer con 500 luces. Si sales a la calle en un día nubladón como ahorita, tendríamos unos 32,000 luces a mediodía. Y si está completamente despejado, 100,000 luces. Y el mismo ojo que es capaz de resistir 100,000 luces, es capaz de ver con un solo luz. Entonces, esta iluminación depende del observador. Lux, candela y lumen son siempre unidades fotométricas. Los fabricantes de lámparas solo pueden controlar lúmenes y candelas. Los luxes dependen de la distancia y dependen del color de la superficie. Es más fácil observar algo cuando la superficie es clara y cuando la superficie es oscura. Si ustedes tienen una superficie oscura y necesitan que se vea bien todo, ¿qué tienen que hacer? Subir el número de luces. ¿Y cómo van a subir el número de luces? Consiguiendo una lámpara con más número. La densidad luminosa nos va a proporcionar información sobre qué tanto nos va a iluminar una lámpara. Y generalmente la vemos en candelas por metro cuadrado. Y tenemos ahí en esta imagen los tres componentes de la luz. Lumen, la potencia que emite el faro. Candela, la cantidad de luz que vemos en un ángulo sólido de luz. Y lux, cuánta luz está incidiendo en nuestra superficie. Son los tres valores. Si un fabricante les proporciona la información de candelas o información de lúmenes, es posible calcular los luxes. Porque conocemos a qué distancia midió el fabricante sus lúmenes y sus candelas, y por tanto podemos interpolar por la ley del cuadrado, universo cuadrado, cuánta iluminación vamos a tener. Y básico, mientras más lúmenes, más luz. Viene ahora un tema interesante, que son básicamente los colores. La luz tiene temperatura, a pesar de que en la práctica la temperatura de los focos es exactamente la misma. La luz tiene una temperatura que nosotros medimos en grados Kelvin, desde el cero absoluto. Y contrario a lo que vamos a notar en la vida real, mientras más fría es la luz, mientras más fría es la fuente de luz, más le van a decir que es cálida. El color blanco cálido que nosotros vemos como las lámparas amarillitas, le dicen blanco cálido porque ¿qué cosa suele emitir luz cuando está caliente? El fuego.
¿Y quién emite la luz que se supone que es más fuerte? El color amarillo, porque es cuando tenemos más calor. Y si en cambio, si tú mides la temperatura de un fuego amarillo, anaranjado, y la del fuego azul, el fuego azul es más caliente. Pero los artistas visuales dicen que esa luz es más fría. ¿Por qué más fría? Porque se asemeja al blanco. ¿Y qué cosa es blanca? El hielo, la nieve. Y por tanto tienen que ser fríos. Vamos a decir que el blanco cálido es aproximadamente una temperatura de algo caliente a 1000 grados, a 1000 kelvins. Y algo frío va a estar emitiendo aproximadamente 8000 kelvins. La luz del sol semeja a una luz de 8000 kelvins. La luz blanca que ponemos en las luces de LED y en las luces fluorescentes suele estar alrededor de los 4000 Kelvin, 4700 Kelvin. Y la luz cálida va a estar alrededor de los 2700 a 3200 Kelvin. ¿Qué nos va a alterar a nosotros? La percepción de los colores. La luz blanca nos da todas las longitudes de onda, pero la luz amarilla nos va a dar un exceso de luz amarilla. Si tú necesitas ver algo con los colores verdaderos, tienes que poner luz enteramente blanca. Pero si no importa, vas a poner la luz que te dé tu gana. Recomendación: cuando se haga algo de cocina, tienen que poner luz blanca, porque tienen que ver si los alimentos que van a preparar están bien o no, y la luz amarilla va a esconder algunos defectos de los alimentos. En cambio, en la sala, ustedes van a poder poner sin peligro una luz amarilla, porque va a ser más confortable para su vista. Porque se supone que el ser humano está acostumbrado a ver de noche en tonos rojos. De hecho, si ustedes iluminan algo con luz enteramente roja de noche, van a poder ver mejor las sombras, pero van a tener una distorsión total de los colores. Pregunta, y esta se contesta con la misma información que tengo aquí en esta diapositiva. ¿De qué color vamos a colocar la luz de la luna? Antes se colocaba luz amarilla. Ahora se coloca luz blanca. ¿Por qué? La cuestión es la forma en que se está generando la luz. Cuando tú tienes una lámpara de sodio, tienes que pasar una corriente eléctrica por sodio, y al calentar el sodio aproximadamente 2700 Kelvin, la luz que se produce es amarilla. Si tú tuvieras que calcular lámparas de mercurio, tú vas a calentar calcio y mercurio para que emitan luz. Y el mercurio empieza a emitir luz a los 5000 Kelvin. Por tanto, la luz de mercurio es más blanca. Pero la luz de mercurio requiere más energía que la luz de sodio. Y luego llegaron los LEDs. Resulta que si tú tienes un LED amarillo y un LED azul, el ojo ve la luz blanca. Y es sumamente fácil construir lámparas con un LED azul, con una capa amarilla, y emites luz blanca. Y un LED es muy efectivo para producir luz, y por tanto una lámpara de alumbrado público
LED produce la misma cantidad de luz que una lámpara de sodio, consumiendo la 20ª parte de lo que tiene. El alumbrado público ahora es blanco, porque usar la luz blanca sale más barata. Nada más. Esto nos lleva a la llamada ergonomía de la iluminación. Cuando nosotros tenemos que determinar los niveles de iluminación, vamos a tener en cuenta el valor recomendado para cada tarea. Y esta valoración va a ser subjetiva porque lo que mis ojos ven puede no ser lo que tus ojos ven. No existe un usuario estándar. Una misma instalación se va a percibir de manera diferente por cada usuario. Lo que a mí se me hace muy brillante, probablemente para mi mujer se le haga muy oscuro. Y a lo mejor lo que para mí es muy oscuro, a mi mujer se le puede hacer muy brillante. Entonces, no tenemos una manera práctica de saber cuál es cuál. Tenemos una norma oficial mexicana, la NOM 025 STPS, la última versión es del 2008, donde nos sirve para tener una iluminación base en un entorno de trabajo, pero no hay una norma para entornos residenciales. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es el color, el método de iluminación y el nivel de iluminación, para evitar al mismo tiempo deslumbramientos, que son malos, y falta de luminancia en una superficie, que es muy malo. Uno porque se emite mucha luz, otro porque se emite de menos. En una habitación estándar, una sola fuente de luz puede ser suficiente. Puede ser que elijamos más fuentes de luz, sobre todo en habitaciones grandes. ¿Se han puesto a pensar por qué tienen más luz ustedes en la sala que en su habitación? Realmente porque la sala es más grande. Pero, ¿realmente necesitan que haya esa iluminación? ¿Es tan diferente su sala de su habitación? Es cuestión de gustos. Algunos van a poner más luz, otros van a poner menos. Yo me pongo a leer en la noche con la lámpara de buró que tiene una iluminación chiquita. Pero si mi mujer quiere ponerse a leer, ella va a prender la luz de arriba porque quiere que tenga mucha luz. Cuestión de gustos. La cosa es no deslumbrar. El deslumbramiento o encandilamiento es cuando una luz fuerte incide directamente en los ojos. Y también tenemos un deslumbramiento indirecto cuando una luz fuerte incide y se refleja sobre una superficie. Por eso, cuando vamos circulando en un coche, existen algunos ángulos en los que el sol se refleja directo en los vidrios de atrás y te encandila. El deslumbramiento causa fatiga visual y es especialmente importante cuando estás manejando de noche. Hay una razón por la cual los faros no quedan a la altura del ojo, para no encandilarte. Y aún así, en autopistas ponemos en la barrera de New Jersey separadora central pantallas anti-encandilamiento, para que no te vaya a lastimar la vista un camión, porque ahí sí te queda casi a la altura del ojo. El deslumbramiento causa fatiga visual y la fatiga visual en carreteras es peligrosa porque te obliga a cerrar los ojos, y si cierras los ojos no puedes ver lo que hay enfrente. No es lo mismo cerrar un poquito los ojos mientras vas caminando que cerrar los ojos cuando vas manejando. Es una distracción. Y esto nos sirve para encontrar los siguientes tipos de iluminación. La idea
fundamental de esto es evitar el encandilamiento o el deslumbramiento. Y nosotros vamos a poder hacerlo de la siguiente manera. Esta es los 6 tipos básicos de iluminación. Directa, semidirecta, general difusa, general indirecta, semi-indirecta e indirecta. ¿Y para qué nos va a servir? Para evitar el encandilamiento. Esto sobre todo le encanta a los arquitectos. Y esto nos puede poner en problemas si la elección de las lámparas del arquitecto no compensa la luminosidad que deberían tener. Cuando nosotros tenemos iluminación directa, la dirigimos directo al suelo. Es el caso de este salón. Yo no tengo iluminación desde abajo, no tengo iluminación general en las paredes. La idea es que esta iluminación no me incida directo en los ojos. Si nosotros tuviéramos las lámparas flotando, pero sin el chasis, podríamos ver también la iluminación perfectamente hacia arriba. Y en ese caso tendríamos una iluminación semidirecta. Esto es importante si nosotros queremos que haya detalles en el techo que se aprecien. En este caso, en este salón, ¿queremos ver nosotros la luz de acero? Pues no, entonces la iluminación es directa hacia abajo. Luego tenemos una iluminación general difusa, que es prácticamente la totalidad de las lámparas que tienen forma de foco que tenemos en las casas. Las tenemos colgadas e iluminan para todos lados, pero no directamente hacia arriba. Podemos ver los detalles del techo. Los nuevos tipos de luz LED ya no lo iluminan todo hacia arriba, a menos que tengan bombillo blanco. Entonces difuminamos la luz. Pero en general tenemos una iluminación difusa, general difusa. Si nosotros necesitamos iluminar al mismo tiempo abajo y arriba, vamos a elegir una iluminación directa e indirecta. Básicamente son como las lámparas que tienen en las paredes en los hoteles, que iluminan una parte al piso y otra parte al techo y te dejan nada de luz en medio. Garantizan que puedas ver el piso y puedas ver los detalles del techo, pero son agradables con tus ojos. No te van a encandilar directamente, a menos que estés muy chaparro o muy alto. Y esta la podemos utilizar en algunos lugares, por ejemplo, en los baños, para tener una iluminación que te deje ver el área del lavabo y te ilumine y rebote la iluminación por arriba para verte toda la cabeza. No siempre hay, pero pues, van a tener ustedes algunas veces una lamparita que ilumina para arriba y para abajo. Generalmente todos en los baños ponemos luz semidirecta. De hecho, la ponemos a veces directa literal, en el techo. La semidirecta es prácticamente el inverso de la semidirecta, es poner la lámpara al revés. Estamos empezando a iluminar el techo. Rebotamos la luz del techo y por tanto no hay encandilamiento. Prácticamente no hay encandilamiento. Pero lo hacemos cuando queremos que los detalles del techo se vean bien. Y la iluminación indirecta es básicamente rebotar la luz en el techo y hacia abajo. Exclusivamente la utilizamos cuando tenemos grandes cantidades de luz que queremos ver en detalles del techo. Cuando queramos ver el techo que le pusimos detalles así carigolescos, churriguerescos, adornos bonitos de yeso, ponemos iluminación indirecta. O a los arquis que les gusta poner la luz oculta con un panel de yeso también para que
pegue por todos lados. Y luego resulta que tienes que poner una lámpara que es 5 veces más fuerte de la que necesitabas porque la luz no alcanza a rebotar. Cuestión de gustos. Consideraciones. La luz directa es la más económica, pero produce deslumbramiento y sombras duras. Si solo tienes un foco o un faro, tu iluminación va a ser dura, vas a tener sombras duras. Mientras más lámparas tengas, las sombras van a ser menos duras. Fíjense ahorita la sombra que tienen ustedes. ¿Cuántas lámparas hay puestas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues tienen más o menos 6 focos de luz. Entonces, partes iluminadas van a quedar oscuras. Mi sombra queda difuminada. No me alcanzan a ver una sombra práctica. Esta es una iluminación semidirecta la que estoy recibiendo yo ahorita como profesor, porque estoy rebotando luz del suelo para iluminarme a mí. A cambio, yo desde la posición en la que estoy me estoy chutando a la mitad de la luz directa. Me encandila. La iluminación difusa va a tener poco deslumbramiento, reduce considerablemente las sombras, pero da un efecto monótono y sin relieves. Para conseguir una iluminación difusa, nosotros tenemos que colocar algo que difumine la luz. Puede ser una pantalla, por ejemplo, de acrílico, puede ser una cortina, puede ser una tela, que hace que no se vea de dónde viene exactamente el foco de luz y lo está repartiendo por todos lados. Por eso, las lámparas de buró tienen pantallita para difuminar la luz. La iluminación semidirecta e indirecta no generan sombras, pero requieren potencia y requieren tonos claros. Ustedes no pueden rebotar la luz en tonos oscuros. Hay por ahí en YouTube el video de alguien que pintó una habitación con el tono más negro del mundo y entra con una lámpara sumamente potente y no se refleja nada. Entonces se siente feo, dice el que grabó el video, se siente feo porque no puedes percibir dónde estás. Ni siquiera puedes percibir si estás parado en algo o no. Entonces necesitamos tonos claros para rebotar la luz. Y nosotros podemos convertir rápidamente una luz directa en una luz indirecta por el simple procedimiento de poner una persiana, o una cortina, o una película, o algo. Y esto nos garantiza dos cosas. Primero, privacidad, y segundo, que no nos va a lastimar la luz de fuera. Quizá es más importante que la luz llegue pareja a toda la habitación. Y las cortinas y las persianas nos permiten cambiar la intensidad y el rango de iluminación en nuestras áreas iluminadas. Cuando me refiero al rango, me refiero a la cantidad de luz directa que va a estar entrando por la ventana y que me va a permitir iluminar de manera natural una habitación. Y esto se ejemplifica en esta bonita imagen. Mientras más brillante esta luz, es porque tengo luz directa. Si yo reboto luz en algún lado, tengo luz indirecta. Mientras más me alejo de la luz, voy a tener luz media y luz baja. Y cuando tengo la luz muy baja, no veo. Para reducir su dependencia de la luz, cuando están ustedes en interiores, pongan ventanales. Es más barato poner un ventanal con una cortina que estar consumiendo luz para poder ver algo. Obvio,
si ustedes no pueden tener acceso a ventanales, van a tener que poner lámparas. Y piensen ahorita en la universidad, tenemos aulas una enfrente de la otra y un pasillo que tiene que estar iluminado. Los salones a mediodía no requieren las luces porque por la ventana entra suficiente luz, pero el pasillo siempre va a tener luz. Siempre va a estar encendida la luz. Aquí tengo que encender la luz cuando está nublado, cuando empieza a caer la luz. Sol. Ahorita son las 7 y fracción. ¿Qué horas son? 7:12. Entonces ya empieza a bajar la luz y además está nublado. Por eso encendí la luz del salón. Y esto nos lleva a la siguiente parte. ¿Qué cosa vamos a hacer con el alumbrado público? Interesante. El alumbrado público es responsabilidad de los ayuntamientos, pero es responsabilidad del constructor prepararlo si ustedes van a entregar una obra como un coto. La iluminación en un coto la tienen que hacer ustedes y van a cederle los postes y las instalaciones a la Comisión Federal de Electricidad. Pero ustedes, como constructores, los tienen que poner. La iluminación pública, el alumbrado público, es responsabilidad del constructor. Es necesario que esta iluminación esté normada y sea uniforme. Ustedes pueden comprar los postes, ya sea de metal o de concreto, que van a tener las medidas que les pide la comisión. Pero los compran ustedes y los instalan ustedes. Y ustedes también van a poder decidir si la instalación del alumbrado público la van a hacer por aire o subterránea. Y se les pide de manera lo más encarecida posible que la hagan subterránea para no afectar la vista. Y, sobre todo, quizá lo más importante, porque ustedes van a tener que plantar árboles. Y los árboles se suelen enredar en los cables de la luz. Y darle mantenimiento o dar cables de la luz es peligroso. La electricidad es malvada. Hay 5 normas fundamentales que rigen en México el alumbrado público. La Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la NOM 001, sede de la Secretaría de Energía, relativa a las instalaciones eléctricas. Esta se está actualizando. La NOM 013 ENER del 96, relativa a la eficiencia energética para sistemas de alumbrado de vialidades y exterior de edificios, también se está actualizando porque ya quedó obsoleta. Y las normas de distribución y medición de la Comisión Federal de Electricidad, todas las cuales las encuentran en el sitio web de la Comisión. Son unas normas pequeñas, 800, 900 páginas, casi nada, pero por lo menos se los regalan. Y básicamente, piensen ustedes la norma mínima. Una lámpara de sodio de 150 watts cada 35 metros les deja entre 1 y 5 luces de noche, dependiendo de las condiciones y el tipo de suelo. Y eso es suficiente para no caerte en la noche mientras vas caminando. Quizás no te deje leer bien las direcciones, pero por lo menos vas a poder saber si alguien viene enfrente de ti o no. Y de hecho, tenemos ciertos niveles de iluminación base garantizados. Son estos. Tabla 960-6C de la norma 001C de 1999, donde nosotros vamos a trabajar con la iluminación pública en 4 tipos de vialidades básicas: autopistas, avenidas, calles y andadores. Los andadores
requieren el menor número de luces. Apenas andamos en 3 luces. Cuando digo luminancia horizontal, significa ver los extremos del cono de luz. Y cuando digo luminancia vertical, es directamente abajo de la lámpara. Normalmente requerimos 3 luces cuando estamos trabajando con concreto, porque el concreto suele ser de color claro. Si ya es un concreto viejo, pues ya va a estar más oscuro. Pero generalmente es de color claro. Asfalto nuevo va a tener un poquito más de reflejo, pero sigue siendo de color negro. Y asfalto viejo va a ser más mate. Y algo mate absorbe luz. Las avenidas tienen que tener la mayor cantidad de iluminación, porque tienen que poder permitir verle a un auto sin luces si viene o no viene un peatón. No duden que hay alguien que maneja en la noche con las luces apagadas. Siempre hay alguien. Porque tenemos bien iluminadas las carreteras. Bueno, las avenidas. Yo lo solucioné eso desde el principio porque mi coche tiene una luz para circular de día y luz automática. Entonces le dejo puesto en automático. Voy de día con las luces prendidas, pero no me importa. De noche ya sé que voy a tener siempre luz. Nótese que las autopistas requieren menos iluminación que las avenidas, o incluso que las calles. ¿Por qué? Porque los vehículos tienen su propia fuente de luz. ¿Okay? Cuando nosotros trabajamos con alumbrado público, tenemos su propia simbología. Esta simbología la ponemos en los planos generales, donde vamos a tener las calles colocadas. Y los detalles los ponemos como los tenemos a la izquierda. El plano de símbolos a la derecha, el plano de detalles a la izquierda. Lo que normalmente nosotros conocemos como el poste tiene en realidad nombre, se llama caña. La caña tiene medidas dependiendo de si es de concreto o si es de metal. Pero ninguna caña debería ser menor a 5.5 metros para permitir que pase un camión. Nosotros vamos a poder hacerle registros a nuestros postes para conectarlos. Los postes se pueden conectar por la parte inferior, donde tenemos nosotros un registro, una chalupa, o por el centro, conectados directo por la parte de abajo. Todos los postes, incluyendo los de concreto, son huecos. No todos los postes van a tener el registro de conexión en la parte de abajo. El de concreto no lo tiene, porque se supone que no lo necesita. En cambio, el de acero, el hueco, sí lo tiene, porque las instalaciones van a pasar por adentro. Tenemos 4 tipos básicos de postes. Ya no se usan los postes de madera. El único que los usa es Teléfonos de México y ya le están diciendo cambiarlos. No tiene caso porque la madera se pudre. A pesar de que es madera estufada, tratada con un aceite para que no se vaya a desgastar, la madera se sigue pudriendo y es muy fácil que se vaya a romper en un accidente. Luego tenemos postes de aluminio. Generalmente no ponemos un poste de aluminio, excepto si necesitamos que sea muy ligero. La mayor parte de los postes los vamos a encontrar en concreto y en acero. Los postes de acero nos permiten elevarnos mucho. Los postes de concreto están estandarizados, pero
poste de concreto me deja poner el tendido eléctrico, además de la iluminación. En un poste de concreto puedo poner mis lámparas y puedo poner encima las 2 fases o las 3 fases y el cable conector. De hecho, la comisión tiene datos específicos sobre cómo se debe de poner cada uno. Y recomiendan que pongas postes de concreto en cada. Que por cierto, los van a hincar aproximadamente por cada 5 metros tiene que estar hincado 1,5 metros aproximadamente, para que no se vaya a caer el de concreto. Estos postes tienen características normalizadas porque su función es resistir impacto de viento, lluvia, agente corrosivo y vehículos. Y tiene que armonizar con el entorno urbano. Esa es la razón de que nos permiten utilizar postes de acero y de aluminio. Porque podemos darles formas para que se vea bonito el entorno. No siempre nos van a autorizar, pero si nos autorizan, se va a ver bonito. ¿Quién es el encargado de que se vea bonito? El arquitecto. El arqui va a decidir. Esta clase, normalmente el alumno público me toma un mes dárselo a los arquitectos. Porque tienen que ver todos los datos sobre cómo va a ser la iluminación. Si nosotros vamos a poner alumbrado público y hay postes, usamos esos postes. Si no hay postes, ponemos postes. Lo que vamos a hacer es que todos los postes nuevos tienen que respetar la línea de árboles. No debemos talar árboles. Si es necesario, movemos nuestro poste porque tenemos flexibilidad de ponerlo. Y de preferencia, tenemos que colocar la instalación eléctrica subterránea, aunque el foco siempre va a ir arriba. ¿A qué altura? 5,5 metros. Definido el trazo de línea, vamos a excavar la cepa. Llamamos cepa a la parte donde vamos a hincar el poste. Generalmente tiene que quedar compactado a mayor resistencia que el piso original. Si el piso es muy malo, por ejemplo, es un suelo arcilloso, vamos a hacerle una cepa de concreto, incluso suelo cemento. Vamos a mejorarle la resistencia para que no se caiga. Y ustedes han visto que hay postes que se inclinan. Es señal de que el suelo es malo. O que alguien los golpeó. O que alguien los jaló. Suelo malo. En el medio rural vamos a tener problemas de erosión. Como lo vemos en carreteras, el aire y el agua erosionan el suelo. Y si se erosiona, es posible que pierda resistencia. En este caso, se nos va a caer el poste. Por eso tenemos que hacerle una base más grande cuando estamos en medio rural. Pero también vamos a tener postes relativamente más grandes, porque tienen que aguantar distancias más largas. Que no hay nadie que nos permita poner postes más chiquitos. En áreas urbanas, tenemos que tomar en cuenta que por las banquetas puede venir tubo de agua, tubo de gas, tubo de drenaje, tubo de comunicaciones, tubo de lo que sea. Si nosotros escarbamos y hay tubo ahí, nos movemos. Los tubos llegaron primero. No nos afecta a nosotros en general movernos 15 centímetros o 1 metro. Pero no podemos hacerlo de manera que estorbe a la circulación. Lo cual me recuerda, cuando ustedes diseñen coto, pónganle banquetas y hagan que su banqueta mida por lo menos 1,20 metros. Sus instalaciones van a medir 20 centímetros en general y van a dejar 1 metro para que pasen las personas. Si dejan menos espacio, un usuario en silla de ruedas no puede pasar. Y
aquí de los que vienen de Guadalajara, los que se bajan en tren ligero, se vienen por aquí por Lázaro Cárdenas y llega un momento en que hay un poste justo a la mitad. Un usuario en silla de ruedas no pasa. Un usuario de silla de ruedas se tendría que bajar. ¿Y dónde tiene el punto de bajada? En la otra esquina. Tendría que pasar una cuadra entera por el arroyo vehicular con el riesgo que representa. La solución no hubiera sido poner el poste más lejos. Si ustedes tienen que romper una banqueta, ustedes tienen que reparar esa banqueta. Si ustedes tuvieron que hacer 2 agujeros para poner la cepa, ustedes tapan los dos agujeros. Es su responsabilidad dejar todo en el mismo estado o mejor como estaba. Y generalmente tratan de usar el mismo material que sacaron. Compáctenlo bien, pero usen el mismo material que sacaron y mejórenlo con cemento. No usen cal. Generalmente los postes de concreto tienen acero y los postes de acero tienen acero. ¿Y qué le pasa al acero con la cal? Se corrompe. No usen cal, usen cemento. Traten de buscar terreno duro. Si no hay terreno duro o si van a escarbar en jardines o tierras cultivables, ahí tienen terreno blando. Terreno blando necesita piedra, su cepa necesita piedra. 30 centímetros de piedra en la base, 60 centímetros en la parte superior para que no se nos vaya a caer, como mínimo. Si ustedes van a poner postes en banquetas dentro del entorno urbano, la banqueta cuenta como terreno duro. Y aún así, las banquetas se pueden levantar. Cuidado con ello. En zonas con actividad sísmica vamos a empotrar más fuerte, 10 o 20 centímetros más abajo. Y para calcular el empotramiento, tomen la altura de su poste en centímetros, divídenlo entre 10 y adicionen 50 centímetros. Ningún empotramiento va a ser menor a 1 metro de profundidad. Ninguno. Si ustedes van a trabajar con acero, su cepa tiene que tener tornillos. Ustedes van a hacer una cepa, van a tener pernos metálicos y su concreto tiene que ser de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y bajo ninguna circunstancia ser menor a 75 centímetros de longitud. Van a quedar también un poco más elevados del nivel del suelo para que cuando llegue el agua no entre a la parte del acero. ¿Cuánto? Por lo menos 5 centímetros. Van a localizar el punto donde van a instalar sus anclas y sus postes, van a trazar ahí su cepa, van a escarbar, van a colocar su cimentación y van a poner su poste. El pedestal lo vamos a considerar la parte que queda arriba del nivel de la banqueta. Si es en banqueta dura, 5 centímetros. Si está en terreno blando o en jardín, 10 centímetros. Como mínimo. Ustedes pueden decidir dejarle más. Si ustedes tienen una base en 1 metro y necesitan hincarlo 75 centímetros, pueden dejar 25 centímetros afuera y no pasa nada. Mientras más grande sea su base, más alto va a poder dejar el pedestal. Y lo único que necesitan checarle ahí es que la altura de sus lámparas sea de al menos 5,50. Su detalle de cimentación se ve así. Su cepa
va a ser de aproximadamente 1.5 veces el diámetro de su poste. Y habitualmente 50 centímetros como mínimo. Su profundidad mínimo 75 si va a ser de acero, 1 metro si es de concreto, es de madera. Acero y aluminio 75, madera y concreto 1 metro. Se compacta el material una vez que ustedes ya pusieron el poste. No tiene caso compactar el material si no han puesto el poste. Y luego se les olvida. No sé, a mí se me olvidaba, se les olvidaba a ustedes. Si su poste es hueco, pueden poner las instalaciones por debajo. Sus instalaciones generalmente las van a poner aisladas con un tubito conduit de plástico. No es necesario que sea continuo. Pueden poner el conduit y unirlo con otro pedazo de conduit. No pasa nada. Y vámonos a lo que sigue. Me falta, ahí están sus anclas. El de la derecha muestra las anclas. Son anclas en forma de L, como las que teníamos para el panel electrosoldado, pero obviamente con mayor resistencia. Porque vamos a tener que sostener un aparato, un poste es un aparato, que se va a inclinar mucho con el tiempo. No lo parece, pero se puede inclinar bastante. Y por eso puede ser necesario poner una contra, un cable de contra, para contrarrestar la inclinación. ¿Qué tipo de conductores vamos a poner en el alumbrado público? Que queramos. ¿Recuerdan que hicimos nosotros cuentas para trabajar el calibre del conductor en una instalación eléctrica residencial? Son sumamente parecidos para una instalación eléctrica de alumbrado público. La diferencia va a ser que vamos a tener un conductor muy grueso y que podemos tener diferentes materiales. Recomendación que se está haciendo: si van a poner grandes cantidades de alumbrado público, utilicen cables de aluminio o cables de acero forrados de cobre. Son los que menos se roban. El cable de aluminio chapeado en cobre y el cable de acero chapeado en cobre no se los roban, porque no pueden vender el aluminio separado del cobre. Y no les van a comprar aluminio y cobre al mismo tiempo. Y tampoco les van a comprar acero con cobre. No se los compran, porque no hay forma práctica de separarlo mecánicamente de manera rápida. Si tienes aluminio puro, sí se lo roban. Si tienes cobre puro, sí se lo roban. Si tienes acero puro, se lo roban. ¿O si está mezclado? No. Y entre aluminio con cobre y acero con cobre, es mejor conductor aluminio con cobre. Y también es más ligero. Si ustedes van a poner conductores de este tipo, tienen que utilizar aislamiento con un código de colores normalizado, está en la NOM 001C de 1999, y van a utilizar conectores universales. Si va por aire, ustedes van a tener que calcular la flecha del cable. Mientras mayor sea la flecha, más posibilidad hay que se vaya a romper por viento. Pero una flecha menor significa que va a tener una tensión mayor y por tanto va a ser más posible que se rompa por viento. O sea que no podemos ganar. ¿Cuál es el flechado de los cables? Lo que se baja entre poste y poste. Mientras más grueso es el cable, más flechado va a tener
y los aislamientos pueden romperse, los aislamientos del poste. Los postes necesitan ir aislados. Podemos utilizar aislamientos de cerámica, aislamientos de vidrio o incluso aislamientos de madera. ¿Por qué no ponemos de madera? La madera se pudre. Los más convenientes son los de cerámica y los de vidrio. De hecho, todas las instalaciones de alto voltaje tienen aislamiento de vidrio y puedes saber cuál es el de alta tensión, el de media tensión, el de baja tensión, por el número de elementos aislantes que tiene. Pero nosotros necesitamos utilizar conductores universales. Estos conectores universales son básicamente de esta forma. Son una especie de grapas que nosotros vamos a poder utilizar para conectar dos cables que van a ser demasiado rígidos para utilizar las mismas técnicas de empalme que podemos utilizar en una instalación eléctrica normal. No los vamos a agarrar y no les vamos a dar vuelta, son muy duros. Vamos a utilizar unos conectores que vamos a presionar con unas pinzas para trabajar mecánicamente los conductores. Se les llama conductor universal porque todas las instalaciones usan los mismos conductores. Estos conectores pueden ser de cobre, pueden ser de acero, dependiendo de dónde los estamos colocando. Y vamos a utilizar conductores mezclados. Cable THW significa que es de cobre, cable AAC significa que es de aluminio, cable ACSR significa que tiene el núcleo de acero galvanizado con un conductor de aluminio. Estos, los ACSR, se recomiendan cuando tenemos largas distancias porque el acero funciona a tensión de manera perfecta. El aluminio no es tan resistente a la tensión, pero es mejor conductor que el acero y es más ligero que el acero. Y por tanto nos va a permitir transmitir nuestra carga eléctrica perdiendo la menor cantidad posible de resistencia. Se va a calentar menos este cable. Si además este cable de aluminio, este conector de aluminio viene chapeado en cobre, ya lo hicimos. Y estas son las ideas nuevas que tiene la Comisión de Electricidad para trabajar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Perfecto. Esta presentación ya debe estar arriba. Normalmente no. Normalmente no. Ya no me acuerdo si la puse, según yo no la puse. Esta se supone que ya no. Desde hace unas 8 semanas para acá. Pero todo está en las diapositivas, eso sí. Profe, Adelante. el proyecto puede ser en parejas o puede ser individual. El proyecto me lo tienen que entregar de manera individual, pero en la práctica no me importa si trabajan en equipo. Pero, o sea, entonces, eso de que en la práctica lo podemos hacer en equipo, se refiere a que podemos hacer un mismo proyecto. ¿Sí? Pero cada uno de ustedes tiene que presentar individual.
Cada uno de Ah, ustedes ok. mira el Blackboard y Profe, Profe, o sea, entonces podemos subir el mismo proyecto, o sea, más un cámbienle su compañero y yo. nombre. Cámbienle su nombre, no sean gachos. Ah, ok, profe. Profe, profe, una pregunta. El examen dijo que iba a ser el lunes, ¿verdad? Adelante, ¿qué más? ¿Me escuchó, profe? Profe, Pero ¿me escucha? estás muy bajito. La clase pasada había dicho que el examen va a ser el lunes, ¿verdad? Que si el examen va a ser el lunes, ¿verdad? Ok, Sí, gracias. todos tenemos examen para hacer el día lunes. profe, del proyecto solo es lo que viene siendo el proyecto arquitectónico y la memoria descriptiva. Tengo mucho eco, no los escucho bien. Le preguntaba que si del proyecto solo es el proyecto arquitectónico y la memoria. Sí, en un proyecto lo que quiero ver es el plano arquitectónico porque básicamente va a ser el plano de permisos que vas a presentar. Ahí puedes ingresar algo de instalaciones, no hay problema. Y quiero ver un plano estructural, no muy detallado, con los detalles constructivos de lo que vas a hacer, porque el arquitectónico no me deja saber qué tipo de paredes vas a levantar, qué tipo de cimientos vas a levantar, qué tipo de losa vas a colocar. Y una pequeña memoria de cálculo para saber por qué elegiste esos valores. No tiene que ser nada muy detallado, no espero que ustedes tengan 10 años de experiencia en esto, están estudiando apenas, pero traten de hacer su mejor esfuerzo. ¿La entrega para cuándo es, maestro? Para el día 11. ¿Es para el Maestro, día yo 11, tengo una profe? pregunta. ¿Para cuándo, profe? Perdón. El examen va a ser el día 8 y tendría que entregarme el día 11 su proyecto final. Profe, es que aparece que es para el 7 en la plataforma. Les va a dar chance hasta el 11, les va a modificar la fecha. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Maestro, yo hice mi proyecto con puro panel W, ¿no hay problema? Fantástico. Lo que quiero es saber qué Ok. pueden hacer. El panel es Muchas una muy gracias, buena maestro. opción. Yo, de hecho, voy a construir mi casa con panel. ¿Algo más? Profe, entonces, memoria descriptiva no, memoria de cálculo, ¿o cuál de las dos es? A ver, la memoria de cálculo, lo único que necesito es que hagas algunos cálculos para saber por qué elegiste un tamaño en particular de algo. Por ejemplo, te lo pongo fácil. Vas a construir una losa de azotea con bovedilla y vigueta. ¿Cuánto material vas a necesitar? ¿Por qué? Porque yo no sé si vas a poner vigas de 4 metros, de 5 metros, de 6 metros. Yo no sé si vas a poner bovedilla sólida o bovedilla hueca. Yo no sé si vas a poner una capa de compresión de 5 centímetros o de 10. Yo no sé si le vas a poner acero de refuerzo o no. Dime qué cálculos y esos tienen que venir en tu memoria. No necesitan ser ultra detallados.
no quiero que vengan hasta el último gramo, pero necesito saber que hiciste algo para calcular. Ok, profe, muchas gracias. ¿Algo más? Entonces, de la memoria descriptiva, ¿no, verdad? La memoria descriptiva viene básicamente en tu memoria de cálculo. La memoria descriptiva me va a decir por qué elegiste una casa de panel. Y luego en la memoria de cálculo vas a ponerme cuántos paneles vas a utilizar. Eso es. He visto proyectos muy detallados con una memoria descriptiva de 3 páginas y 4 páginas de cálculos. Y es un proyecto completo. Y he visto proyectos que vienen sumamente detallados y les faltan cosas. He visto proyectos que tienen 25 cálculos de 25 zapatas diferentes, pero resulta que usan 40 tipos de zapatas diferentes. Entonces, al mismo tiempo puede estar muy completo y estar incompleto. Ustedes no espero que vayan a tener todo. Lo que quiero es que empiecen a ver qué es lo que tienen que poner en sus proyectos. Profe, entonces, ¿cuándo queda la fecha de examen? El 8, el día 8. Gracias. ¿Más?